Bien, Maru, muchas gracias por toda esta información. Falta un minutito nada más para las 10 de la mañana y vamos a hablar de El hambre y la gloria. Carlos Pato Aguilera, La vida de un redentor. Este es el nuevo libro de Pablo Cohen, a quien recibimos esta mañana. Y digo nuevo, nuevísimo, porque en realidad sale mañana, ¿verdad? Esa es una preimpresión que ha traído para compartir con nosotros aquí en el programa. Bienvenido. Buen día. Muchas gracias, Verónica, Lorena, es un placer. Efectivamente, el libro mañana está pronto y sale a la venta el viernes 16 con el diario El País, pero ya se puede reservar en todos los kioscos del Uruguay. Me decías que ya hay un montón de reservas. Por suerte sí, le agradezco mucho a la gente. Sí, Bien. hay un montón de reservas, pero bueno, el mérito es del entrevistado acá, ¿no? Bueno, contanos un poco de por qué ahora, por qué, bueno, esta iniciativa de hablar de esta entrevista en profundidad que compone el libro sobre el Pato Aguilera. Bueno, yo había terminado el libro Habla Julio, que tuve el gusto de presentar acá también. No tenía claro qué tema iba a abordar en mi próximo libro, sí que iba a ser como siempre a fin de año, con el diario. Pusimos una fecha incluso con Carla Salvador y del diario y el Pato Aguilera me pidió una reunión. Al Pato le habían ofrecido varias veces escribir un libro sobre su vida. Él había considerado que no era el momento justo y consideraba que este sí era el momento. Yo le dije, mirá, que mi especialidad son las entrevistas, más que escribir una biografía, lo que podemos hacer es contar tu vida a través de las entrevistas. Y no puso ningún condicionamiento, fue un entrevistado de lujo. O sea que la iniciativa surgió del Pato. Surgió del Pato y fue un caballero, como hablamos fuera de cámara con ustedes, fue muy frontal, viste, muy transparente, muy sensible, muy expresivo, muy autocrítico. O sea, la verdad, fueron 8 meses intensos, pero muy disfrutables. ¿Y qué lo llevó a él a considerar que este sí era el momento justo? Eso lo tiene que contestar él. No pero, te lo dijo. Pero no, él me dijo que era un momento bueno para, a los 58 años, cerca de los 60, hacer un balance. Ya lo estoy envejeciendo, ¿no? Pero para hacer un balance. Y creo que tiene razón, porque habló con un sentido de la introspección que creo que no era tan conocido antes, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de quién es el Pato Aguilera? Un jugador de fútbol excepcional, de otra época bien distinta, muy reciente pero bien distinta, ¿no? Sí. Socialmente, también lo conversábamos un poquito antes, que jugó tanto en Nacional como en Peñarol, jugó en la selección, obtuvo sus digamos, logros que desean los futbolistas, respetado en todos lados. Después también con algunos problemas con la justicia y eso quizá le quitó brillo al final. ¿Con qué te encontraste como persona y jugador, las dos cosas? Qué buena pregunta. Me encontré con una persona muy noble, muy transparente, muy autocrítica, muy sensible, muy clara. Si no le gusta algo, no le gusta. Si le gusta, le gusta. Con un jugador pero excepcional. A veces no tomamos dimensión de los genios que nacen en este país y de cómo esos genios son vistos en el exterior, ¿no? Basta ir a Río de Janeiro y ver cómo te tratan por ser uruguayos solamente por de Arrascaeta. Y lo que sigue generando el Pato en Génova es increíble, Lorena, increíble. Entonces, yo me encontré con una persona con la que no me esperaba encontrar. Con luces y con sombras, pero fíjate el subtítulo, La vida de un redentor. Justamente se redime de sus errores a través de su discurso y sus acciones. Porque si vos decís, estuve mal, pero no hago nada para mejorar, es un poco hipócrita, y él no es nada hipócrita. Y lo otro que me llamó la atención fue que en los textos especiales que escriben Pacheco, autor del prefacio, Raúl Castro, que hizo un poema divino que se llama Un segundo antes, y finalmente Sergio Marcarián, por un lado, y después en los testimonios... Es quien lo descubre, ¿no? En cierta forma. Sin dudas, es quien lo descubre y él dice es el mejor técnico que tuve en mi vida, un sabio, aparte un caballero. Y después a través de los testimonios que dan personas de todas, ¿cómo te puedo decir? De todos los clubes, de todas las épocas. Miguel Ángel Brindisi, Diego Forlán, Sebastián Abreu, Gregorio Pérez, Pablo Bengoechea, el Tito Goncalves, Gabriel Cedrés, Víctor Esparra, Hugo León. ¿Te das cuenta? Gente muy distinta que lo elogia y elogia distintos aspectos de su juego y de él como persona. Entonces es como que me armaron un rompecabezas que a mí me sirvió para conocerlo mejor después como entrevistado, a través de esos testimonios, ¿no?
Así que se puede ver esa condición de crecer de las dificultades a lo largo del libro. De crecer a partir de las dificultades, decís, sin dudas. O sea, desde su infancia, digo, porque tuvo una infancia difícil, con dos padres espectaculares que le dieron mucho amor, que lo apoyaron en todo, con 4 abuelos a los que él quiere mucho. Y bueno, él dice cómo, por ejemplo, una cosa que me llamó la atención, ¿no? Pero, Lorena, en un momento dice, ¿cómo no voy a estar agradecido a Nacional siendo hincha de Peñarol si yo era pobre, vivía en Nuevo París, barrio al que amo, y pude comprarle una casa a mis padres por primera vez, con el pase de River a Nacional? Y después salió campeón con Nacional y jugó muy bien en Nacional. Y jugó con Wilmar Cabrera, con Brindisi, con Alzamendi. Y a pesar de su corazón aurinegro fue muy respetado, ¿no? Tuvo un pasaje muy respetado porque da una lección que es que vos podés querer un club sin dejar de ser profesional. Y en el Uruguay hay una rica historia de jugadores que siendo hinchas de un club jugaron bien en el otro y con respeto y profesionalismo. Qué mensaje que hace falta hoy en día. Muy importante. No se entiende con claridad eso. Muy importante. Otra característica que me llama la atención es que él tuvo que luchar también en su carrera deportiva contra incluso algunas características físicas que le jugaron en contra. La altura, por ejemplo. Sin duda. Como que quizá tuvo que dar un examen mayor que otros futbolistas o incluso hubo personas que confiaron en él a pesar de... ¿Cómo lo vive él? ¿Cómo lo relata? Qué interesante, lo relata con humor. Ahora, no sé si otro lo relataría con humor, porque cuando él llegó al Génova, estaba con el Chueco Perdomo y dice, en broma, con su humor tan particular, deben pensar que yo era el que le llevaba las valijas, ¿no? O sea, es un crack. Mide 1,66. Francescoli, que presta testimonio del libro, dice, no tiene un físico privilegiado, es bajito, no tiene fondo, no corre rápido, prejúzguenlo, pero después véanlo jugar. Y es la importancia de lo que Gianfranco Sola, en el libro, y Hugo de León también, dicen que tiene la inteligencia. Es decir, la inteligencia y el talento le ganan a cualquier determinismo. No, Lorena no puede porque no sé qué, Verónica no puede, Pablo ve mal. Acá el talento y la inteligencia cuentan. En este país hemos dicho que Pablo Montero era bajito, que era bajito el Pato, que Francescoli era muy flaco, que Forlán era muy cheto, en fin. Somos una máquina de prejuicios, pero lo importante de un jugador es que juegue bien. Y él jugaba bien, era hábil, era inteligente, era talentoso, tenía siempre un sentido colectivo del juego y como dice Raúl Castro en el poema, estaba adelantado un segundo a lo que pasaba, o sea, su cabeza era una computadora. Entonces, con esos elementos que él dice, Verónica, yo hacía fácil lo difícil, logró cosas increíbles como convertirse en un ídolo de Peñarol, en un fenómeno en el Torino, donde ganó la Copa Italia, y en un súper ídolo del Génova, donde todavía lo siguen amando, ¿no? ¿Y qué le quedó como en el debe? ¿Qué se puede ver en este libro? ¿Qué le queda? Has nombrado cosas muy importantes, ¿no? Para cualquier persona, sobre todo para un formato uruguayo claro. Futbolero. Pero ¿qué le quedó en el debe? Pienso capaz que un poco más en la selección, era una época complicada, no se obtenían los logros, ¿no? Bueno, eso yo creo que es muy difícil resumir 8 meses de entrevistas porque él habla con mucha profundidad, pero te diría 2 cosas. Primero, en la selección creo que es una opinión personal y por lo que dice Jorge da Silveira en el libro también debió haber sido más citado. Pero él pertenece a una generación que de repente no tuvo éxito en los mundiales, pero que tuvo mucho éxito en las Copas Américas. Francescoli, por nombrar a alguien, jugó 4 Copas Américas, llegó a la final de las 4, fue el mejor jugador de 2 y ganó 3. Eso no es ser un fracasado. Lo que pasa es que, como dice el Pato, no jugó en Nacional ni en Peñarol. Ahora, el debe más grande para mí, Lorena, resumiéndolo muy sucintamente, es la educación, según él lo ve. Él dice que vos podés romperla en el fútbol y ser educado. Perfectamente podés combinarlo. Pero me parece que el mensaje que les da a los jóvenes respecto a los errores que él cometió es tan positivo en ese sentido que da gusto, ¿no? El libro también ingresa en lo que es Pato Aguilera como padre, como amigo, sí. Cómo vive toda esa experiencia, pero desde el punto de vista más emocional. Sí, a mí me importan mucho las emociones siempre. Acordate de que el fútbol es un, como hablamos antes, y decías vos también, es un fenómeno sociológico y cultural, aparte de un deporte y un juego.
En mis libros la emoción siempre tiene un papel importante y bueno, este entrevistado es particularmente emocional. No es una persona que por haber jugado al fútbol crea que tiene que esconder las emociones, cuadrada. No. Se parece más en ese sentido a Tony Pacheco o a Cavani. Es una persona sensible. Entonces la emoción, el rol de él como padre, como abuelo, no saben lo que es como abuelo, es una cosa extraordinaria. Extraordinaria. Está muy presente en el libro, muy presente. Es una entrevista al ídolo, pero es una entrevista a la persona, no tengas dudas. Y 8 meses de trabajo, entonces, de 8 conversación meses. Nada más. Después hay que Claro, hay que escribir, hay que esto. editar. Y algo que me dio gusto, Lorena, y que no esperaba. Los testimonios que mencionábamos antes, yo no esperaba ponerlos. Pero cuando Abreu me contó que el Pato había sido su ídolo de infancia y que la mamá le pintó el número 7 con pintura al óleo azul sobre una camiseta blanca caserita, porque él se quería parecer al 7 de Nacional, que era Aguilera, y tenía 18 años en ese momento, y dije, bueno, ¿cómo no va a haber testimonios? Y después Forlán, para decir gente de nuevas generaciones. Y todos los que nombré antes, Brindisi, uno de los mejores jugadores de la historia de Argentina, dice que el mejor definidor que vio en su vida fue Aguilera. Mario Saralegui, que estuvo con él cuando el Pato tenía 16 años en la selección. El Indio Olivera. Todos lo que aportan justamente es el elemento de admiración por el futbolista, pero la emoción porque él no deja indiferente a la gente a su alrededor, sino que la afecta emocionalmente por su manera de ser. Pablo, muchísimas gracias. Bueno, recordarles que el viernes 16 entonces sale con Diario El País. Es un excelente regalo para estas fechas, para disfrutar en vacaciones, porque creo que más allá de la historia que vale en sí, también habla de los uruguayos, ¿no? Sin duda. Habla mucho del Uruguay, de ese Uruguay en que una persona con mérito y con gran esfuerzo podía prosperar, independientemente de su origen, que es un Uruguay idílico, el Uruguay ballista, del que ya hemos hablado con vos, Lorena. Y bueno, sí, está desde el viernes en todos los kioscos, pero ya se puede reservar por el 2900-4141 del Diario El País o en todos los kioscos del Uruguay, que es la vía de toda la vida. Bueno, apúrense porque ya sabemos que hay gran demanda. Gracias, Pablo. A ustedes un placer.